OMSE Fuerza, OMSE Amor, bienvenidos, bienvenidas a la Cámara Inicial Pública de Motivación Continua. Estamos en el Sol Conscientivo, Educación Fundamental del Universitario de Suprapropolítica Máster Samaliana. Vamos a ver el tema Educación Fundamental, esta obra trascendental de Samuel Ambeor, político, suprapropolítico, en los capítulos acerca de la autoridad y la disciplina, capítulo 2 y 3. Escuchemos, estimados, estimadas, aquellas orientaciones dadas. Capítulo 3. Las autoridades. El gobierno posee autoridad, el Estado posee autoridad. La policía, la ley, el soldado, los padres de familia, los maestros, los guías religiosos, etc., poseen autoridad. Existen dos tipos de autoridad. Primera, autoridad subconsciente. Segunda, autoridad consciente. De nada sirven las autoridades inconscientes o subconscientes. Necesitamos con urgencia autoridades autoconscientes. Las autoridades inconscientes o subconscientes han llenado el mundo de lágrimas y dolor. En el hogar y en la escuela las autoridades inconscientes abusan de la autoridad por el hecho mismo de ser inconscientes o subconscientes. Los padres y maestros inconscientes, hoy por hoy, solo son ciegos guías de ciegos, y como dicen las sagradas escrituras, irán todos a parar de cabeza al abismo. Padres y maestros inconscientes nos obligan durante la infancia a hacer cosas absurdas pero que ellos consideran lógicas. Dicen que eso es para nuestro bien. Los padres de familia son autoridades inconscientes, como lo demuestra el hecho de tratar a los hijos como basura, como si ellos fueran seres superiores a la especie humana. Los maestros y maestras resultan odiando a determinados alumnos o alumnas, y mimando o consintiendo a otros. A veces castigan severamente a cualquier estudiante odiado aun cuando este último no sea un perverso, y premian con magníficas calificaciones a muchos alumnos o alumnas consentidas que verdaderamente no se las merecen. Padres de familia y maestros de escuela dictan normas equivocadas para los niños, niñas, jóvenes, señoritas, etc. Las autoridades que no tienen autoconciencia solo cosas absurdas pueden hacer. Necesitamos autoridades autoconscientes. Entiéndese por autoconciencia el conocimiento íntegro de sí mismo, el total conocimiento de todos nuestros valores internos. Solo aquel que posea de verdad pleno conocimiento de sí mismo está despierto en forma íntegra. Eso es ser autoconsciente. Todo el mundo cree que se autoconoce, mas es muy difícil hallar en la vida a alguien que realmente se conozca a sí mismo. La gente tiene sobre sí misma conceptos totalmente equivocados. Conocerse a sí mismo requiere grandes y terribles autoesfuerzos. Solo mediante el conocimiento de sí mismo se llega verdaderamente a la autoconciencia. El abuso de autoridad se debe a la inconsciencia. Ninguna autoridad autoconsciente llegaría jamás al abuso de la autoridad. Algunos filósofos están contra toda autoridad, detestan las autoridades. Semejante forma de pensar es falsa, porque en todo lo creado, desde el microbio hasta el sol, existen escalas y escalas, grados y grados, fuerzas superiores que controlan y dirigen, y fuerzas inferiores que son controladas y dirigidas. En un simple panal de abejas hay autoridad en la reina. En cualquier hormiguero existe autoridad y leyes. La destrucción del principio de autoridad conduciría a la anarquía. Las autoridades de estos tiempos críticos en que vivimos son inconscientes, y es claro que debido a este hecho psicológico, esclavizan, encadenan, abusan, causan dolor. Necesitamos maestros, instructores o guías espirituales, autoridades de gobierno, padres de familia, etc., plenamente autoconscientes. Solo así podemos hacer de verdad un mundo mejor. Es estúpido decir que no se necesitan maestros y guías espirituales. Es absurdo desconocer el principio de autoridad en todo lo creado. Aquellos que son autosuficientes, orgullosos, opinan que los maestros y guías espirituales no son necesarios. Debemos reconocer nuestra propia nadiedad y miseria. Debemos comprender que necesitamos autoridades, maestros, instructores espirituales, etc., pero autoconscientes, a fin de que puedan dirigirnos, ayudarnos y guiarnos sabiamente. La autoridad inconsciente de los maestros destruye el poder creador de los alumnos y alumnas.
Si el alumno pinta, el maestro inconsciente le dice lo que debe pintar, el árbol o paisaje que debe copiar, y el alumno aterrorizado no se atreve a salirse de las normas mecánicas del maestro. Eso no es crear. Es necesario que el estudiante se vuelva creador, que sea capaz de salirse de las normas inconscientes del maestro inconsciente, a fin de que pueda transmitir todo aquello que siente con relación al árbol, todo el encanto de la vida que circula por las hojas trémulas del árbol, toda su honda significación. Un maestro consciente no se opondría a la libertadora creatividad del espíritu. Los maestros con autoridad consciente jamás mutilarían la mente de los alumnos y alumnas. Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los alumnos y alumnas. Los maestros con autoridad inconscientes solo saben castigar y dictar normas estúpidas para que los alumnos se porten bien. Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas, ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo puedan trascender todos sus errores y avanzar triunfalmente. La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia. La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y alumnas. La inteligencia solo adviene a nosotros cuando gozamos de verdadera libertad y los maestros con autoridad autoconsciente saben de verdad respetar la libertad creadora. Los maestros inconscientes creen que todo lo saben y atropellan la libertad de los estudiantes, castrándoles la inteligencia con sus normas sin vida. Los maestros autoconscientes saben que no saben y hasta se dan el lujo de aprender observando las capacidades creadoras de sus discípulos. Es necesario que los estudiantes de las escuelas, colegios y universidades pasen de la simple condición de autómatas disciplinados a la brillante posición de seres inteligentes y libres para que puedan hacer frente con todo éxito a todas las dificultades de la existencia. Esto requiere maestros autoconscientes, competentes, que realmente se interesan por sus discípulos, maestros que estén bien pagados para que no tengan angustias monetarias de ninguna especie. Desgraciadamente todo maestro, todo padre de familia, todo alumno, se cree a sí mismo autoconsciente, despierto, y ese es su más grande error. Es muy raro hallar en la vida alguna persona autoconsciente y despierta. La gente sueña cuando el cuerpo duerme y sueña cuando el cuerpo está en estado de vigilia. La gente maneja coches, soñando. Trabaja soñando, anda por las calles soñando, vive a toda hora soñando. Es muy natural que a un profesor se le olvide el paraguas o que en el carro deje abandonado algún libro o su cartera. Todo eso sucede porque el profesor tiene la conciencia dormida, sueña. Es muy difícil que las gentes acepten que están dormidas, todo el mundo se cree a sí mismo despierto. Si alguien aceptase que tiene su conciencia dormida, es claro que desde ese mismo momento comenzaría a despertar. El alumno o la alumna olvida en la casa el libro o el cuaderno que tiene que llevar a la escuela. Un olvido de estos parece muy normal y lo es, pero indica, señala, el estado de sueño en que se halla la conciencia humana. Los pasajeros de cualquier servicio de transporte urbano suelen pasarse a veces de calle, estaban dormidos y cuando despiertan vienen a darse cuenta de que se pasaron de calle y que ahora les tocará regresar a pie unas cuantas calles. Rara vez en la vida está el ser humano despierto realmente y cuando lo ha estado siquiera por un momento, como en los casos de infinito terror, se ve por un momento a sí mismo en forma íntegra. Esos momentos son inolvidables. El hombre que regresa a su casa después de haber recorrido toda la ciudad, es muy difícil que recuerde en forma minuciosa todos sus pensamientos, incidentes, personas, cosas, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Al tratar de recordar, hallará en su memoria grandes lagunas que corresponden precisamente a los estados de sueño más profundo. Algunos estudiantes de psicología se han propuesto vivir alertas de momento en momento, pero de pronto se duermen, tal vez al encontrar algún amigo en la calle, al entrar a algún almacén para comprar algo, etc. Y cuando horas más tarde recuerden su decisión de vivir alertas y despiertos de momento en momento, entonces vienen a darse cuenta de que se habían dormido cuando entraron a tal o cual lugar, o cuando se encontraron a tal o cual persona, etcétera, etcétera, etcétera. Ser autoconsciente es algo muy difícil, pero se puede llegar a este estado aprendiendo a vivir alertas y vigilantes de momento en momento. Si queremos llegar a la autoconciencia, necesitamos conocernos a sí mismos en forma íntegra.
Todos nosotros tenemos el yo, el mí mismo, el ego que necesitamos explorar para conocernos a sí mismos y volvemos autoconscientes. Es urgente autoobservarnos, analizar y comprender cada uno de nuestros defectos. Es necesario estudiarnos a sí mismos en el terreno de la mente, emociones, hábitos, instintos y sexo. La mente tiene muchos niveles, regiones o departamentos subconscientes que debemos conocer a fondo mediante la observación, el análisis, la meditación de fondo y la profunda comprensión íntima. Cualquier defecto puede desaparecer de la región intelectual y continuar existiendo en otros niveles inconscientes de la mente. Lo primero que se necesita es despertar para comprender nuestra propia miseria, nadidad y dolor. Después comienza el yo a morir de momento en momento. Es urgente la muerte del yo psicológico. Solo muriendo nace el ser verdaderamente consciente en nosotros. Solo el ser puede ejercer verdadera autoridad consciente. Despertar, morir, nacer. Estas son las tres fases psicológicas que nos llevan a la verdadera existencia consciente. Hay que despertar para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. El ejercicio de la autoridad verdadera solo puede ser ejercido por aquellos que poseen el ser consciente. Capítulo 4. La disciplina. Los maestros de escuelas, colegios y universidades le dan muchísima importancia a la disciplina y nosotros debemos estudiarla en este capítulo detenidamente. Todos los que hemos pasado por escuelas, colegios, universidades, etc. sabemos muy bien lo que son las disciplinas, reglas, férulas, regaños, etcétera, etcétera, etcétera. Disciplina es eso que se llama cultivo de la resistencia. A los maestros de escuela les encanta cultivar la resistencia. Se nos enseña a resistir, a erigir algo contra alguna otra cosa. Se nos enseña a resistir las tentaciones de la carne y nos azotamos y hacemos penitencia para resistir. Se nos enseña a resistir las tentaciones que trae la pereza, tentaciones de no estudiar, no ir a la escuela, jugar, reír, burlamos de los maestros, violar los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Los maestros y maestras tienen el concepto equivocado de que mediante la disciplina podemos comprender la necesidad de respetar el orden de la escuela, la necesidad de estudiar, guardar compostura ante los maestros, portamos bien con los condiscípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Existe entre las gentes el concepto equivocado de que cuanto más resistimos, cuanto más rechazamos, nos hacemos más y más comprensivos, libres, plenos, victoriosos. No quieren darse cuenta las gentes que cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo resistimos, cuanto más lo rechazamos, menor es la comprensión. Si luchamos contra el vicio de la bebida, esta desaparecerá por un tiempo, pero como no la hemos comprendido a fondo en todos los niveles de la mente, esta retomará después cuando descuidemos la guardia y beberemos de una vez para todo el año. Si rechazamos el vicio de la fornicación, por un tiempo seremos muy castos en apariencia, aun cuando en otros niveles de la mente continuemos siendo espantosos sátiros como lo pueden demostrar los sueños eróticos y las poluciones nocturnas, y después volveremos con más fuerza a nuestras antiguas andanzas de fornicarios y redentos, debido al hecho concreto de no haber comprendido a fondo lo que es la fornicación. Muchos son los que rechazan la codicia, los que luchan contra ella, los que se disciplinan contra ella siguiendo determinadas normas de conducta. Bien, allí tenemos aquella orientación, profundizar más en el libro Educación Fundamental. Ya lo tenemos también en audio para conciencia de la humanidad. Y este tema es trascendental porque nos enseña primeramente a ir desarrollando esta virtud que es de la obediencia. ¿Cómo se aflora con ello? Eliminando obviamente los egos de desobediencia mediante las meditaciones de virtualización. Ese ego de desobediencia puede pertenecer a la cabeza de legión del orgullo o también a la cabeza de legión de la ira u otras. Entonces hemos creado ese ego y nosotros, aquel yo soy obediencia, se ha encarcelado dentro del yo ego desobediencia. Y uno mismo ha sido el autor, el promotor de ese tipo de egos o yoes psicológicos. Entonces
ahora, pues la solución es eliminar ese defecto, yo, ego, pecado, Satán, etc. Bautícele del nombre que quiere, y aflorar con la virtud de la humildad. A su vez hemos creado una falsa personalidad de desobediencia. Entonces tenemos también que eliminar la falsa personalidad y crearnos una nueva personalidad de obediencia. Para ello hay las meditaciones de formateo y ir educando el cuerpo físico, verbo y todo con lo que es hábitos de obediencia. Pero ya teniendo una nueva personalidad de obediencia y una virtud de obediencia, entonces nosotros tenemos que saber obedecer y saber manejar sabia e inteligentemente aquella virtud para no generarnos karmas duros, y a su vez para no causar daño a las demás personas, a la humanidad en general, a causa de la virtud de la obediencia mal manejada. Eso es trascendental. Ahora hay que comprender que todo maestro espiritual está en su avance de 3 montañas iniciáticas. Aún tienen egos, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Otros seres ya han llegado a la cristificación, se han vuelto dioses, creadores de planetas, sistemas solares, galaxias, infinitos universos, y ya no tienen en ese caso ellos ego, pero pueden tener mal manejo de virtudes, y a causa de ello pueden pecar y han pecado. Ya hay varias documentación, por ejemplo tenéis ahí el libro de La Guerra de los Dioses y la Humanidad. Revisada allí esa información de parte también de las tablillas sumerias de Secharia, donde ahí va narrando todos los detalles acerca de los diferentes conflictos que han tenido los mismos dioses de logias blancas, gnósticos, cristificados, dentro de las mismas logias, y peleas entre ellos mismos y con diferentes bandos, ya en los cielos o dimensiones superiores, y ya en los mundos físicos tridimensionales y más. No estamos hablando de peleaderas que se ha dado con la logia negra anticrística, que eso pues ya es algo más superior en cuanto a defender a la conciencia de la humanidad. Lo que se está viendo es aquellas guerreadas, pero no solo a boquita, sino a matarse, y con todos sus poderes inefables, de dioses mismos, gnósticos cristificados, contra ellos mismos, de diferentes sedes de los cielos, de diferentes cleros religiosos en las tierras, que ellos mismos han fundado por medio de sus enviados, o puede ser por ciertas élites políticas, también que ciertas naciones adoran a un Dios, que vibran con él, pero otras naciones no lo adoran y tal vez quieren imponer su creencia a los demás. Y se ha dado guerrilladas terribles. Revisar los libros hebreos, en el Mahabharata, Bhagavad Gita, revisar esas guerrilladas del dios Zeus contra su padre, y a su vez los problemas que tuvo su padre con su abuelo. Revisar las guerrilladas que se ha dado del dios Zeus con su esposa Hera y sus hijos, pero a matarse, pues, o sea, no así solamente de platos, de cucharas o griteríos de repente, sino de una vez con todos sus poderes a boxearse totalmente. Ganó Zeus en ese caso. Revisad aquellas peleaderas de Osiris contra Set, su hermano, y a su vez después las terribles guerreadas de Set, Dios, con el dios Horus, su sobrino, más de 80 años y más en el antiguo Egipto, y en medio de ello muchas mortandades. Revisad aquellos 200 casos de entre matanzas, entre robos y más, que estén en los libros hebreos y que falsamente lo endosan a Jehová. Eso lo hace la logia anticrística, como es Yahvé, Moloch, Chandramelech, Lucifer y más. Uno es Jehová, otro es Yahvé o Yahweh, son dos diferentes. Jehová es uno de los tantos creadores de este universo. Yahvé fue también un demiurgo creador, un dios
pero se cayó espiritualmente y se transformó en un demoniazo. En estos tiempos está en ciertos infiernos de la luna, vencido por el dios Samael Aun-Weor, el que nos orienta también en estos universitarios de política, que el político y suprapolítico también. También ha vencido a todas las legiones, como es Lucifer, como es Moloch, como es Lucífugo y más. Revisa allí el libro. En ese caso, pues ya son guerreadas de logias blancas contra logias negras anticrísticas. O sea, y eso ya es algo que en bien de la conciencia de la humanidad se da. Pero las otras situaciones que vemos, guerras entre los mismos dioses cristificados, gnósticos, es una situación de analizarlo muchísimo. Y hay que ver en medio de todo ello donde sí estaba esa situación del Dios que peleó en favor de la humanidad, de la conciencia de la humanidad, y donde no, donde entraba tal vez ciertos egos sutiles que aún tenía, o falsas personalidades o mal manejo de virtudes. Allí los dioses se generan muchos karmas duros. Revisa la guerreada del Mahabharata. Allí estaba también Krishna, poliético, suprapoliético, gnóstico, y también otros dioses reencarnados que se pelearon entre ellos, una guerra terrible. Pero esa guerra fue entre bandos de logias blancas también, pero a su vez en medio de todo ello aprovechan las logias tenebrosas. Acordémonos otra guerreada muy superior, la de Michael en los cielos contra Lucifer, el ángel Dios caído, que fue lanzado a otros mundos, incluidos el nuestro. Esa es ya una guerra más superior, en beneficio de que no entren huestes tenebrosas a una sexta, séptima, octava, 10, 11, 12, 13 eón o más. A su vez, mirad allí aquella lucha que tiene Jesucristo con ciertos arcontes del destino que opacan la luz de Vista y Sofía, la conciencia de la humanidad. Entonces Jesucristo, como un mismo Cristo Lucifer de Dios, obviamente guerrea y es el portador de luz que nos trae aquella luz a la conciencia de la humanidad. Revisad también aquellos detalles de esas peleadas, guerreadas que ha habido entre dioses mayas, aztecas, pero dentro de las propias logias, o sea, dioses mismos cristificados, gnósticos, que han tenido conflicto entre ellos mismos. Esa situación es más dramática, como vemos. Entonces ya veis que a los diosas no tienes que obedecerle absolutamente todo lo que te dicen. Si ellos, por ejemplo, es un Dios creador del universo y te da la orden que vayas y mates al que quiere ellos, pues tú no vas a obedecer. Y si tu Dios se pone molesto por eso y te quiere causar daño, pide asistencia a otros dioses cristificados más conscientes para que le pongan en orden. Acordémonos que los dioses también les rige la ley de catancia superior, ley de karma superior. Entonces, sobre todos ellos está la ley divina y sobre todos ellos están las energías virginales, las del divino Daimon y sobre ello las energías de la Trimurti y sobre todo ello la energía universal, o conocido también como el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. O sea, del poderío que tienen ellos, no te dejes seducir, no te dejes engañar. Si te están diciendo algo, pues tienes que analizar. Si te están diciendo con sus egos sutiles, con sus falsas personalidades sutiles, o algunos que ya no tienen ego te lo están diciendo con su mal manejo de virtudes. Ejemplos, por ejemplo, de abusos de autoridad. Imagínate que en la iniciación en los antiguos tiempos, en ciertos templos, mataba a los candidatos a la senda, que no pasaban ciertas pruebas. Por ejemplo, orienta Samuel Aun-Weor que en el antiguo Egipto le hicieron pasar, él quería sabiduría, llegó a una orden iniciática, y le hicieron pasar por la prueba de fuego, tierra, agua, aire. Pero eso no es que solo un chalequito de agua nomás, les botaban a ciertos lugares donde había cocodrilos, a que mueran. Y si no mueren, listo, pase a la siguiente prueba, camina entre fuego, candela. Y a la vez casi en medio de todo ello, entre ciertos fierros hirviendo al rojo vivo. Si no quedaba sin piernas o quemado el cuerpo, bueno, o moría, le hacían pues que pase a otras pruebas. La de aire, que le cuelgan en ciertos precipicios, y si no tiene unos brazos fuertes, pues muérase. La de
la de tierra ciertas moles ya hechas para que de una vez los aplasten. Si eran diestros, se vendían. ¿Para qué? Para después darles, si es que vivían, el secreto del famoso sagrado arcano. ¿Y qué es ello? Simplemente decirles, ten el acto sexual y no eyacules el semen jamás en la vida, para que transmutes el poder de tu energía sexual y te inicies tu camino de Dios-diosa. Algo tan simple y sencillo que se le puede decir a una persona sin necesidad de maltratar el cuerpo físico ni hacerle pasar por tantas situaciones de peligro de vida. Pero esas situaciones de peligro de vida no es que Dios, la energía universal, lo mande, sino eso lo ponen algunos dioses, diosas, maestros, maestras dentro de instituciones de acuerdo a su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Con ciertos egos tal vez de miedo, que sepan, por ejemplo, el sagrado arcano, que son los misterios de la suprasexualidad. Hay otro, lo que es el tantrismo negro, parte común, que toda la gente, la mayoría lo utiliza, tienen el acto sexual y fornican, o sea, botan y eyaculan sus sémenes. Nunca saldrán de allí para dioses, diosas, sino cambian ese sistema sexual. O tienes otro, el sistema gris, en unas tienen el acto sexual con castidad, o sea, sin perder energía, y en otras eyaculan, fornican. Otro tantrismo pre-blanco, personas que unos cuantos meses ahorran la energía, tienen el acto sexual, pero no botan, no pierden su energía, están castos y disfrutan del sexo, algo natural. Y en otras pierden unas cuantas veces que quieran, luego vuelven 3, 6, 9, 12 meses, ahorran su energía sexual y así se la pasan. Pero de tantrismo pre-blanco, gris o negro, no va a salir para los mundos superiores de conciencia. No va a salir, ¿por qué? Porque tienen un sistema sexual que la persona vive fornicando. ¿Y qué es la fornicación? Pues ya vimos la pérdida de energía creadora. Bien, entonces esto tan sencillo tiene que estar dado en colegios, universidades, escuelas, tiene que estar dado en religiones, tiene que estar dado en la parte de ciencia, arte, filosofía, mística, dentro de los núcleos familiares, y que la persona decida qué sistema sexual quiere tener. Y si quiere seguir su carrera de Dios diosa, pues ahí está la suprasexualidad. Transmute la energía, no la derrame jamás en la vida. Así crea cuerpos solares y sigue una carrera de humano, humana, solar, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, de plantas, planetas, sistemas solares, galaxias, infinitos universos, mundos de materia o antimateria. Esto junto con las meditaciones de virtualización para eliminar el ego que hemos creado, los defectos psicológicos, los yoes de pereza, orgullo, envidia y todas las ramificaciones de esas 7 cabezas de legión, que de allí salen 10.000 egos, 3 furias, 2 demonios más, que uno se ha encarcelado en esa parte conscientiva dentro de esos egos mismos, que uno mismo ha creado esos egos. Y otro secreto es la dharmatización o sacrificio por la conciencia de la humanidad. Sacrificio, quienes quieren cristificarse, no es que vaya a matar a alguien o matar el cuerpo, simplemente haga obras de caridad infinita de por vida por la conciencia de la humanidad, eso es todo. Ahora, si no quieres cristificarte, no estás obligado a hacer sacrificio, puedes hacer únicamente buenas obras para generarse dharma y con ese dharma pagar karmas de otras vidas. Entonces les daban el secreto y a su vez salían triunfantes. En este caso cuenta en La magia y las runas, libro de Samuel Lambeor, que le dieron el secreto y le pusieron allí mismo que practique magia sexual con una vestal del templo. Es las vestales, mujeres vírgenes, solteras, que practicaban magia sexual con los solteros en grados de amor y goce sexual dentro de los templos. A su vez salió triunfante, o sea, no derramó el semen y escaló su camino, siguió su senda iniciática. Pero ¿qué pasaba a los que derramaban el semen en el templo? Se tenía una caída sexual, simplemente cometían actos de asesinato, de matanza, los mataban, les sacaban el corazón, a ver si primero les mataban y luego les sacaban el corazón o al revés, o sea, un acto sádico, un acto de no conciencia. Eso no lo manda Dios, esos son egos de dioses, diosas y de venerables maestros, maestras que no tenían ego y se inventaban semejantes sutiles disparates que hacían por allí. A su vez, después quemaban esos cuerpos y los echaban a
los 4 puntos cardinales. Bueno, si alguien muere por muerte natural y quemas el cuerpo, es un acto natural, en vez de que esos panteones estén emitiendo tanta contaminación para las ciudades. Esas cenizas pueden ser un cuadro, un monumento de tu ser querido y echar parte a los 4 puntos cardinales o sembrar un árbol, algo digno. Pero eso de ir a matar dentro de aquellas órdenes iniciáticas, porque derramado el semen, peor pecado hacen, pues. No hay que estar yéndose contra el 5.º mandato, no matarás, y está derramando sangre mismo dentro de los templos. A ver dónde los mataban, pero igual en los lugares de logias blancas, en este caso, pues cometían esos errores en algunas. Ahí se echaron terribles karmas duros, aquellos inconscientes o aquellos que tenían conciencia pero tenían mal manejo de virtudes y cometieron semejantes actos, dizque en nombre de Dios o en nombre dizque de cuidar los secretos. Entonces eso, los seguidores de esa logia o que fundaban otra, jamás van a obedecer semejantes diabluras y media. ¿Por qué? Porque se generan karmas duros a pagar en otra vida para que les hagan lo mismo. El que siembra cosecha, ley de causa y efecto, acción y consecuencia. Entonces eso no es a nombre de logias blancas, eso tiene que ver con parte de las logias anticrísticas que mal programa telepáticamente los cerebros de ciertos directivos, directivas, autoridades de ciertos lugares. Otra, por ejemplo, masacraban a piedras a ciertas personas que cometían el pecado de adulterio, iban contra la vida, hacían una situación macabra públicamente de derramar sangre. ¿Y acaso eso, ya estudian parapsicología, no les queda terribles traumas a los familiares de esas personas que les mataron así? ¿No les queda también terrible rechazo hacia el Dios que mandó esa ley? A ver si fue Jehová que lo endosan a él, o la puso Moisés con su mal manejo de virtudes, ego, falsa personalidad que aún tenía, estaba en su camino iniciático, o a su vez lo dictó Yahvé, el ángel Dios caído, Lucifer Moloch. Y Moisés se confunde en su 16 en su mente y transcribe mal. O las huestes anticrísticas adulteran reales mandatos que manda Jehová y lo ponen a su antojo. A lo mucho Jehová te va a ordenar que esas personas le saques de la cámara. Acuérdate que en la sabiduría hay 33 cámaras. Si personas cometen un acto de adulterio no físico y ellos están en cámara 33 en los cielos, o maestros dioses espirituales, les bajan de los cielos a otra cámara y hasta otra dimensión, pero no los matan, no los acaban, y respetan la vida también del cuerpo físico. Entonces, en ese caso en el Antiguo Egipto, si se daba esa situación, alguien cometía ese error, pues bájelo de cámara y hágale que limpie el lugar. Acuérdate que ya Samuel Ambeor aclara que en el caso de la eyaculadera del Séminis no crea larvas. Esos son egos, incubos, sucubos que uno los ha creado en un ciclo de 108 vidas y hay que desintegrarlos con meditación de muerte budista. Entonces, si cometían ese error, pues hay soluciones conscientes, más dignas. O si no, le dejaban a Dios mismo que decida, pues. Pero no solo a los dioses que seguían, sino a la energía universal, al más superior, el Padre, patrón de dioses, diosas, Cristo, universos y humanidades, que le mande ahí mismo un rayo con eso suficiente que Él lo acabe, que lo destruya. Pero ya vemos que Dios no hace semejantes barbaridades. Eso es invento de ciertas autoridades dirigentes de órdenes religiosas, de logias blancas en ese caso. No todos, sino algunos que han cometido esos errores. Y así hay que seguir revisando, por ejemplo, en cultos religiosos. Por ejemplo, imagínate ciertas leyes que les ponen en constituciones de algunos países. Por un lado, aprueban el homosexualismo, que se casen, el lesbianismo, que se casen bajo registro civil, que adopten hijos, hijas. Por otro lado, aprueban situaciones de prostíbulos, con leyes y todo eso, cantinas y más. Y a personas que se casan con varias parejas, que quieren casarse por registro civil o que se han casado, les hasta meten presos en algunos lugares por inconsciencia. Ahora, Andy revisa, por ejemplo, los libros sagrados de la humanidad. Por ejemplo, mirad allí nuestro poliético, suprapoliético, Cristo gnóstico Krishna, con 16.108 esposas, por amor y para amar. Revisa allí el Corán,
Mahoma con sus 2 esposas, revisada ya la princesa Draupadi con sus 5 maridos en el Mahabharata, en los mismos libros hebreos, documentación para todo cristiano, evangélico, judaico, etc. Ahí tienes el caso del rey David, casado con las parejas en matrimonios plural, y también tenía aparte enamoradas, novias, concubinas, por amor y para mal, lejos de situaciones egoicas. Entonces ahí ves cómo quedan en perfecto ridículo ciertas leyes falsas que las huestes anticrísticas han puesto en ciertas constituciones a causa de que ciertos presidentes de la República en su tiempo pues han sido personas de su religión, pero allá les han mal programado los cerebros con un montón de falsedades, y eso lo han esculpido en ciertas constituciones, que eso obviamente hay que derrocarlo, sacarlo, porque no sirve. Si aprueban los otros matrimonios que hemos visto, naturalmente que aprueben los otros. A su vez, a ciertas personas que se hacían homosexuales, lesbianas o prostitución, igual los masacraban a piedras, o sea, no respetaban el libre albedrío que Dios mismo respeta a la humanidad, o con ciertos pretextos de que alguien ha querido hacerse brujo o bruja, lo masacraban. Por ejemplo, mira allí la demoníaca inquisición que se dio en ciertas élites religiosas, que nada tuvo de santa. ¿Y de dónde sale pero toda esa mala programación? Anda los libros hebreos, ahí están las órdenes que da, a ver quién mismo ha dado, de que masacre a aquel tipo de gente. También se contra la vida. Claro que hay una máxima que dice una ley superior lava la ley inferior, pero hay que ver esa ley hasta dónde es y hasta dónde no es. Bien, entonces esas barbaridades jamás vas a obedecer. Tú tienes que saber qué le obedeces al clérigo de tu iglesia gnóstica, por ejemplo, si estás en la gnosis samaliana, qué le obedeces al misionero, al vicario, a la vicaria, al obispo, obispa, qué le obedeces a tu papá, a tu mamá, a tu familiar, al maestro, maestra de escuela, a leyes que están en constituciones, pero con precaución, porque la logia negra pues allí actúa y hasta pudiera hacer qué cosas con la libertad de las personas. Tienes que ver todos esos detalles y obviamente regirte por lo superior, leyes divinas superiores, como es el decálogo, y del decálogo saber hasta dónde es y hasta dónde no es, siempre obrando con un sabio e inteligente manejo de virtudes. De los maestros espirituales, por ejemplo, en la gnosis samariana, del mismo maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, que también es político, suprapoliético, gnóstico cristificado también, de Jesucristo, tienes que ver dónde están sus pecados, sus errores, su mal manejo de virtudes, y dónde han plasmado esas situaciones en sus obras escritas, conferencias y más. A su vez, ya los libros están, las conferencias están. Si hay errores, déjalos tal cual como está, pero haz un libro aparte de rectificaciones sobre la obra samariana, laxmiana, jesucristiana, y prosigues garguchiana, rabuliana, de la maestra Litelantes, etc., dentro de la sede de gnosis samariana. Y a su vez te expandes a la gnosis universal, a revisar dónde están los pecados, errores de los dioses, diosas, como Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco Kalushanga, y todos esos detalles que hemos visto en un inicio. Y a un libro aparte anotas las rectificaciones y haces ver los errores que son producto pues de mal manejo de virtudes, egos, falsa personalidad de aquellos. Y así los discípulos y discípulas primeramente van a esos libros y luego al resto de información. Por ello todo maestro o maestra espiritual que escribe libros, o así no sea de esos rangos, sea iniciado o persona que escribe libros, en el transcurso de su vida tiene que tener su libro también de rectificaciones y rectificar con sabio manejo de humildad donde esté equivocado. Y a su vez jamás obedecer eso. Por ejemplo, hay un caso de Sam Aumbeor, la humana persona, que cometió un terrible error al ordenar que la gente se haga vegetariana, porque él se hizo vegetariano y simplemente quería proyectar parte de su ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes en todo un pueblo mundial del entonces. Eso en sus primeros años, claro, estaba antes caído espiritualmente y estaba recién levantándose de sus 3 montañas iniciáticas, obviamente. Tenía un 30% de conciencia desde que nació, pero tenía un 70% de ego. Una realidad. Entonces, a causa de esa situación, cometió un terrible error. Y a su vez 3 años
dentro de la institución gnóstica samariana, ordenó al pueblo que no coman carne. Y obviamente las personas que no sabían obedecer, sabia inteligentemente y no tenían sabio e inteligente manejo de virtudes, obedecieron semejantes barbaridades. Luego el maestro cuenta, porque él rectifica en su humildad, después de que le hizo a un perro vegetariano. El perro se muere con anemia y luego cuenta que le dio los mismos síntomas a él y ya le iba a pasar lo mismo. Cuando ya sintió en su cuerpo eso, entonces le dijo a la maestra Vitelantes que le haga carnes. Le dio un tipo gelatinas y comenzó a comer y recobró las fuerzas, cuenta él. Ya cuando le pasó eso al borde de la muerte, entonces ordena que coman carne. Pero si te vas a los libros hebreos como discípulo despierto en ese tiempo, y en todo tiempo mismo, vas a revisar lo que te dice Jehová. ¿Qué carne es de comer? ¿Qué carne no has de comer? Y en ese caso, pues haces caso a un Dios creador de universos, que es uno de los tantos, no el único, y no le haces caso al venerable maestro, porque eso es parte de que no es que le estás desobedeciendo a su ego, le estás desobedeciendo ahí a su falsa personalidad, le estás desobedeciendo a su mal manejo de virtudes, que después rectificará. Pero algunos, por ejemplo, ahí correrían el riesgo de que les voten de instituciones. No importa, no hay problema. Funde su institución y siga dando el mismo conocer del mismo maestro, así él se ponga molesto por otro lado. Y luego ya se rectificará, ya tiene expandido institución, luego federala o confederala, arreglado. La maestra Vitelantes jamás le hizo caso a esa situación, que era su esposa, su pareja también, en matrimonio. Entonces ella cuenta que comía carne mientras el maestro maltrataba su cuerpo por un montón de dogmas. No porque la energía universal le ordene que maltrate el cuerpo, sino porque él se metió con ciertos egos y falsas personalidades que tenía aún esas situaciones dentro del mismo. Odres viejos, falsos. Ahora, más situación más grave. Imagínate en el Sumo Supremo Santuario de allá de Colombia, Santa Marta, Dios les puso la energía universal a que casen. Claro, están en la selva, a 9 horas del camino principal y 2 horas en carro, 9 el camino de herradura que salen a la calle, y luego 2 horas a la ciudad a comprarse 1 libra o 2 libras de carne, y luego volver por esa caminata. Entonces Dios ya les puso ahí para que hagan cacería, o coman pescado también, y todo tipo de carnes, en lo más superior. Entonces el maestro con esa orden cuenta que ellos a lo que bajaban al pueblo, cuenta anécdotas, o allí estudié en el libro Memorias del Sumo Supremo Santuario de Tawil, maestro gnóstico, que él se la pasó allá desde su pubertad, discípulo del maestro Samael Aun Weor. Entonces cuando bajaban al pueblo dice que eran ya caras amarillas, o sea, pálidos, anémicos. Y a su vez los otros que bajaban de esas mismas regiones, colorados, bien puestos, cuerpos fuertes. Entonces veis allí el terrible karma duro que se echó el Bodhisattva Aun Weor, obviamente, y lo pagaría, porque ley es ley y la ley se cumple. Ahora ya se ve parte de fanatismo emocionalista e inconsciente de estar obedeciendo barbaridades, se puede obedecer. Vaya, coma a prudencias allí la carne, y por eso le quieren votar de una de las tantas de millares o millones de sedes gnósticas que existen en el planeta, como es la gnosis samariana, pues hasta luego, vuelva después, ya cuando el maestro elimine sus egos, o ya cuando entienda, o cuando ya manden otros dioses a que le pongan en alto. Entonces veis, esas situaciones jamás vas a obedecer. Ahora habrá personas que ya se quedaron con eso, que no hay que comer carne. Y cuando comes plantas, cuando comes verduras, cuando comes papas, coles, lechugas, zanahorias, no estás haciendo un crimen hacia la vida, no estás matando esas verduras, no ve chorrear sangre roja, pero igual estás matando. La persona es un asesino o asesina de plantas, de verduras. Igual está yéndose contra la vida. Peor, porque imagínese esa situación. Un animal, si quiere en la selva, bueno, salva su vida, se fue. Pero ahora una planta la tomas allí y la masacras. Entonces, ahora si la persona dice que va a cumplir el 5.º mandato en su totalidad,
no come ni verduras, ni plantas, ni nada de eso, entonces estás matando el cuerpo. Igual karma duro. Hay personas que van a la meditación, meditar es muy positivo, pero luego comienzan a matar el cuerpo. Quedan medio lánguidos, esqueléticos y ya medio anémicos, y al borde de la muerte llegan a los monasterios para que les salven la vida. No te manda Dios a que destruyas el cuerpo. Puede ir a una montaña, a una selva, pero lleve semillas, pues lleve semillas a que come y siembra, siembra y come. Lleva semillas también de animales. Toma leche de cabras, leche de vaca. Nutre bien el cuerpo. Y si allí pues matas una vaca y comes también, bendecido sea, pide que esos elementales protejan otros cuerpos. Pero para eso puedes combinar también con otros tipos de carnes, de selvas y todo eso. ¿Veis? Sabio e inteligente manejo de virtudes. Ahora hay dioses, por ejemplo, que el conde Saint Germain iba a comer y solo bebía un vaso con agua. Su comida era más superior, porque qué minerales, vitaminas, nutrientes sabría comer en su casa y extraer de las plantas. Pero tenía que nutrir el cuerpo con vitaminas, minerales, proteína, grados de carbohidrato y a su vez grasa natural, en perfecto equilibrio. Entonces veis allí que hay que saber obedecer a los maestros, hay que obedecerles lo más perfecto de sus virtudes en lo más perfecto del sabio e inteligente manejo de las mismas. Y de las leyes que han puesto, las leyes principiantes, jamás hay que obedecerles, sino hay que obedecerles las leyes más superiores dentro de toda institución de Gnosis Samaliana o en toda sede existente en el planeta en general, no solo en Gnosis Samaliana, sino de las millares y millones de Gnosis, o sea, de conocer, saberes e inteligencias existentes en el planeta y instituciones, sedes que emergen de allí. En cuanto a la disciplina, un cuartel, un ejército te ponen disciplina y si no la cumples, en ciertos países pues te la hacen cumplir a garrote, a palo por ejemplo, o sea, le pegan, le garrotean, o a machete. A machete pues, le dan un machetazo ahí, pero no de filo pues, sino costado. Entonces le ponen que a la fuerza obedezca, si no pues ya sabe la que tiene allí. Y por otro lado le ponen que si deserta, entonces van y le buscan y todos esos detalles, o sea, le obligan que esté bajo ese sistema. Y ahí está la famosa disciplina, que claro, aquellas otras personas a la fuerza forman un tipo de falsa personalidad disciplinada, o sea, tan forzados allí. Y ellos también quisieran hacer cumplir a los otros tal cual, ya sea después en sus casas o en sus trabajos, y ya formaron una falsa personalidad y agresividad. Pero igual, en medio de todo ello, hacen cumplir lo que quieren, pero están cayendo en grados de magia negra. Entonces mejor es la sapiencia, la sabiduría, la inteligencia para hacerlo todo. De ello hay que revisar en las sedes gnósticas, por ejemplo, existen leyes para que se maneje todo en orden y organización en cada uno de las instituciones, secretarías existentes. Pero eso es algo conscientivo y si la persona no quiere obedecer, pues en ese caso puede dar unas ofrendas porque está infringiendo algo consciente. A su vez, por ejemplo, tenemos que si una persona ya pasa a las cámaras superiores en el mes calendario, si no ha llegado físicamente, pues queda fuera de la parte física y queda únicamente como estudiante online en este nivel. Hay otros compañeros de estudiante online que pasan a otras cámaras por Messenger y más, pero es igual, en un mes no se aparecen al grupo, van quedando fuera, por ejemplo, en otro estatus de cámaras online. Es algo consciente porque la persona se desintegra, pero hay excepciones, excepción de situaciones extremadas de salud, cuestiones graves. Entonces ahí sí puedes proseguir tal cual. Entonces se necesita, como escuchamos en un principio, leyes, pero conscientes, lo más superiores. Y las que no, pues hay que revisar en toda institución que vayas, ya sea la Gnosis Samaliana, de iglesias, AGK, GICU, Mover Gnóstico, órdenes de poliética, suprapropoliética, o a los cultos religiosos que vais, tal vez en la Gnosis Universal, que asistes a la religión que tú quieres, o leyes de constituciones de Estado, de partidos de política, leyes de educación y todo eso, ¿dónde está lo falso? Y sacarlo, porque eso no sirve.
e igual también ciertas leyes familiares y todos esos detalles. Y a su vez hay que ver hasta dónde un hijo tiene que obedecer al padre, hasta dónde no, o a la madre, y hasta dónde ellos pueden ejercer de hacer cumplir algo en casa o a su vez tomar decisiones en ese aspecto, pero no le pueden forzar a obligarle a la otra persona que haga lo que los egos de los otros quieren. Por ejemplo, en algunos falsos sistemas familiares que las logias anticrísticas han mal programado en ciertas partes, con excepciones, entonces quieren que los hijos e hijas se casen con los que quieren el ego de ciertos padres o familiares, o sea, caen en cierta situación de prostitución sutil o hasta de chulerío sutil, haciendo que cierto negocio sutil con los propios cuerpos y órganos sexuales de sus propios seres queridos, y quieren que se casen con tal o cual persona por conveniencias codiciosas o sociales o políticas. Eso nada tiene que ver con amor. Otros quieren, por ejemplo, poner falsas disciplinas, que el acto sexual tiene que ser obligadamente bajo las 1001 llaves, o sea, casados, bajo registros civiles, ritos religiosos y todo aquello. Pero eso jamás te manda y te obliga la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos, humanidades. Eso es invento de los dioses, diosas, maestros, maestras espirituales dentro de ciertas religiones o constituciones de Estado. Ya Dios da los órganos sexuales para que la persona los utilice libremente desde su soltería. Claro que es mejor de la persona cuando ya tiene su mayoría de edad, porque los cuerpos están desarrollados, 18, 21 años en adelante. Antes hay sistemas de presexualidad, revisar allí el libro de la macería tibetana, el Bajroli Mudra, y obviamente la preparación de los órganos creadores entre 14, 15, 16, 17, 18 años, 21 y más, para que la persona después, cuando ya por amor y para amar, establezca una pareja en amores tántricos, o algunas pueden hacerse vestales, los y las vestales de Quinis, a su vez amores como la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, o amores de soltería como Jesucristo, que se amó desde sexualmente con la vestal del templo también allá en Egipto. Revisar el libro Misterios Mayores de Samuel Ambeor. Y más casos como Sivananda, por ejemplo, maestro soltero, que a su vez, después de entrar ya a las instituciones gnósticas samarianas, antes ya era maestro y fundó fundaciones de él, pero también se hace discípulo de Samuel Ambeor, igual desde su soltería sigue practicando magia sexual, por amor y para amar. En una ley, por ejemplo, pone Samuel Ambeor que el sagrado arcano ZF, o sea, el sexo que naturalmente lo tiene que tener pareja, pero con la suprasexualidad obviamente más superior, solo lo tienen que practicar únicamente en matrimonios legítimamente constituidos, o sea, bajo las 1001 llaves de ciertos egos, falsa personalidad o mal manejo de virtudes que él aún tenía en su inicio iniciático. Después le tocó vivir al final de sus años los misterios del amor universal, que siempre han estado, siempre son y siempre serán. Entonces tuvo que tener dos esposas, dos parejas, dos matrimonios al mismo tiempo. La maestra Litelantes, que ya estaba con ella como unos 20 años, con ella hizo un rito religioso, un matrimonio religioso, nada más, y se siguieron amando. Un rito muy respetable y un matrimonio muy respetable. Luego se casó en México bajo registro civil con Clara Chávez. Y a su vez tenía dos matrimonios. Ya vimos el caso de Krishna, poliético, suprapoliético, Cristo gnóstico, 16.108 esposas, con Sagrado Arcano ZF, o sea, con el sexo natural y suprasexualidad, allá en la ciudad del Tantra Kama Sutrians, Dwarka. Él las amó desde físicamente y desde sexualmente, tuvo millares de hijos, y da, obviamente, lo que el maestro Samuel Ambeor nos enseña, el matrimonio perfecto, matrimonio, un supramatrimonio de amor universal, y cumplía con todos sus hogares, familias, hijos y todo aquello. Hizo más de 700.000 palacios, Dwarka, a su vez unos 16.108 para sus 16.108 esposas, parejas.
Ahí tenéis un norte si quieres guiarte en cuestiones de amor, de alguien que sabe más que todos los demás dioses en cuestiones de matrimonio. También tienes el caso del rey David, sin divorciarse, continuando amando a sus parejas en matrimonio, igual tenía más novias enamoradas, principios de amor para ayer, hoy, siempre. Y en el caso de la dama igual, tienes el caso de la princesa Draupadi, en los libros del Mahabharata, en la Gnosis del Mahabharata, tienes el caso del rey Pandu, Kunti madre, vírgenes, esposas de Pandu, a su vez que practicaron también los misterios sexuales del amor con los dioses celestiales. De allí vienen los 5 Pándavas. Entonces, ante todo eso se desbarata, obviamente, un montón de odres falsos, viejos, que el propio Bodhisattva tenía en su interior. Y luego le tocó vivir físicamente aquellos misterios. De ello escribe también en Pistisofía y otros misterios más. Y ellos son principios de amor para ayer, hoy, siempre, para todas las personas que se quieran amar. Ahora, en cuestiones de poliética, pues tienes que ir a los más superiores. Samuel Ambeor rige un planeta Marte, un Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Odin, Utan, Thor, un Krishna, un Quetzalcoatl, Manco Caluchuanga, un Jehová. Entonces ellos saben de crear hasta universos, galaxias, sistemas solares, planetas y más, y obviamente hasta desenvolverse en los mundos físicos tridimensionales. Entonces de ellos hay que aprender las leyes más superiores y eso continuarlo en lo más superior y consciente de ello. Si hay preguntas sobre el tema, obviamente adelante, online podéis enviar mientras disfrutamos aquí en la Suprapropolítica Samariana de un espacio musical. Quien quiera cantar, adelante. Rumba, rumba, rumba. Cuando tengáis leyes de dioses, diosas, que realmente son, entonces tú date un instante, analiza las leyes y pregunta a la energía universal que está más allá de tu Padre espiritual para ver si esa ley está justa. De vuestro Padre espiritual mismo, cada persona tiene nuestro real ser Padre espiritual, que tendrá rango de ángel, arcángel, dios, diosa, depende cómo haya hecho su iniciación anteriormente. También tienes que saber qué le obedeces y qué no le obedeces, porque él también con sus virtudes puede tener mal manejo de virtudes. Y obviamente si vas a estar obedeciendo eso, igual se genera karma duros. Uno es tu Padre espiritual, otro eres tú, lógicamente. Y hay que analizar todos esos detalles. Y acuérdate que sobre todos ellos, y sobre todo nosotros, está la energía universal, la más perfecta. Ya tienes que recurrir para ver si se ejecuta, se hace la ley de aquel Dios que orienta tal o cual situación. Vamos a hacer una rotación de los soles constitutivos de la gnosis suprapropolítica. Tenéis 9 soles constitutivos, como es Unit Patriolas Renivo, la capital matriz de la gnosis suprapropolítica, ubicados en Santa Om Samaels, Santana, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamericans, American Planeta. De allí emergen Liber, Instituto Universitario Mundial Superior Profesional, Máster Instructivo de Política Constitutiva y todos los demás universitarios, capitales matrices de ciudades, provincia y el mundial, pues, con la sede anteriormente visto. Periódico Siriors, vitalicio, Pro Política Mundial, lo siguiente de los Estados Unidos, Patrias,
de Latinoamérica, un siguiente el que estamos hoy, educación fundamental, otro, política nacional de educación superior, un siguiente, propolítica constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de estados libres y soberanos, Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social, y un siguiente, Siembra Paz, Fundación Mujer Niña. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, la virtualización o meditaciones de muerte del ego, la dharmatización, obras positivas por las demás personas, en lo más exaltado el sacrificio por la conciencia de la humanidad, puede usted sembrar estos soles constitutivos en la ciudad, país, continente que está. Ya ha sembrado soluciones, puede federarlo o confederarlo a Unit Patria Nasrenivo, la capital matriz de la Gnosis Amaliana. Otra, puede federar o confederar aquello a otra sede de la Gnosis Amaliana. Existen más de 30 internacionales de los discípulos y discípulas también de Samuel Ambeor, Laxmi de Monje Jesucristo, conversar allí. Otra opción, puede usted a su vez representarlo directamente como un nuevo director de estos universitarios y expandirse a nivel de ciudad, provincia, con una capital matriz o nacional o mundial. Ya usted siendo miembro activo, estudiante o representando estos soles conceptivos, acordémonos que de esto también emergen maestros de misterios menores, maestros de misterios mayores y maestras en su tiempo y momento, de la parte de los universitarios que están organizados allí, así para ayer, hoy, siempre, por siglos, Dios mediante milenios. Esta es la parte no religiosa de la gnosis amaliana, pero sí hay una parte mística e inspirativa, obvio. Bien, de acá tú puedes dirigirte a la religión que tú quieras. ¿Te gusta la gnosis de la católica ortodoxa, el saber conocer inteligencia de la romana? Tao, Zen, Alá, Vishnu, Brahma, Shiva. ¿Te gusta los evangélicos, testigos de Jehová, masones, etcétera? Pues vaya libremente. A su vez puede dirigirse al partido político que quiera, orden de ciencia, arte, filosofía, mística que anhele, o fundar aquellos. Si funda partidos de política, ellos son aparte de estos universitarios. O sea, uno es su partido de política que lo ha fundado, y otro muy diferente es la representación de estos universitarios. Son universitarios de su propio político donde llegamos a estudiar. El partido político tendrá que representarlo allí ante la sociedad en general y preparar allí candidatos para presidencias de repúblicas, alcaldías, prefecturas, etc. Y qué mejor compartirles allí los principios que usted va aprendiendo, dando en los universitarios. Pero uno es ello y otro es lo otro. Y eso es, usted a la par sigue representando la gnosis poliética. Puede dirigirse también, puede también usted, si quiere, sembrar iglesias, órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística, etc. Es una persona libre en el sentido más completo de la palabra. O a su vez, si es que anhela, por ejemplo, de la gnosis poliética, le gusta, puede integrarse a la gnosis académica cultural. Móvil Gnóstico Cristiano Universal, la poliética, corregimos ahí, el AGERCAG, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, el IQ, órdenes de ufología, de ecología, antropología y más. Si es que usted anhela, puede integrarse a la gnosis arte, o a su vez puede integrarse a la gnosis religare, con sus primeras, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en esta sede, o en otras que tienen primera, segunda, tercera cámara. Eso es opcional, o puede mantenerse vitaliciamente en estos universitarios que están organizados con su primer nivel inicial junior, el que estamos, las cámaras públicas. Cada uno de los soles conscientivos que vimos tiene su respectiva cámara pública. Y da la cámara pre-básica para todos, luego escala al primer nivel inicial ultra. Ahí os va a encontrar con el penso de pre-cámara avanzada. Tiene también lo que es el penso transformativo, penso nasreniano, penso tridentino, precolegio solar. Ya la meditación praxis va escalando hacia la cámara básica, pasa exámenes, da un examen conscientivo sobre los temas que he visto anteriormente. Es un examen evaluativo allí. A su vez, da una síntesis escrita a computador o mano sobre una de las 80 obras de Samuel Ambeor, sobre también otros trabajos, media hoja más, sobre 4 temas de estas cámaras. Presenta una solicitud, una ofrenda, copias de cédula, pasaporte, y va escalando recién. Se registra en la página web oficial
de la sede con todos sus datos y recién pasa a la cámara básica, luego escala a la avanzada, luego al pensum de Arca Coral, está allí 3, 6, 9, 12 meses estudiando y practicando, y luego recién puede transformarse en un miembro activo de estos universitarios, pasando a las iniciáticas bajo juramento iniciático. ¿Qué jura? Praxis en usted mismo de esos 3 factores, porque obviamente en todo ello inicia también su carrera de Dios en el sentido más completo de la palabra. O sea, si no quiere elevarse para eso, pues ¿para qué va a pasar esas cámaras? Puede quedarse donde está, que esta es una parte también de ciencia, arte, filosofía mística y especial dentro de la gnosis amaliana. Puede escalar al primer nivel ultra para que vea allí también todas las herramientas y prácticas que necesita para su autorización, y luego se decide si sube a cámaras superiores o se maneja donde está. Bien, estimadas, atentamente el universitario de suprapropolética Master Lax Vidamocherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Cuerpo Planeta y el Sur Conscientivo, Educación Fundamental. Vamos a la praxis, a los pre-shaloms de meditación praxis. Cerramos nuestros ojos y vamos a activar la clarividencia, llevando la concentración al entrecejo. Mientras ello, conciliamos un poquito de sueño, pedimos asistencia al ser, nuestro Padre Espiritual particular de Vishakti Kundalini, las jerarquías superiores. Mientras esto, mira lo que quieres ver con el ojo mágico, el entrecejo en la frente allí. Comienza con algo, ve tu casa, ve la ciudad, o ve a los cielos, los mundos, los infiernos. Y al inhalar expandimos el abdomen, al exhalar lo contraemos, respiración de tumo. Y N. Clarividencia, actívate. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Om se fuerza, Om se amor. Atentamente su Chertaf, instructor, director, asesor. Rumba, rumba, rumba.